Recording is on. Ahí está, ahora sí. Empezamos la clase hoy. Bueno, vamos a dar lo último poquitito que queda de la unidad 2. Ya estoy quedando loco. Bueno, ahí empezamos. Avísenme si pueden ver el Power. ¿Lo ven? Porfa, ¿me avisan? No, profe, no sé. Ahora sí. Ahora sí. Buenísimo. Genial. Bueno, habíamos dado la unidad 3, sí, y habíamos hablado un poquito de qué habíamos dado anteriormente, sí. En la unidad 1 empezamos a conocer conceptos fundamentales de estadística, sí. Y en la unidad 2 empezamos a ver cómo resumir la información, sí, que relevamos al momento de hacer una investigación, de hacer un estudio, de hacer una encuesta, ¿sí? Y vimos herramientas para poder resumir la información de acuerdo a las variables que encontramos, ¿sí? Si las variables eran categóricas, si eran numéricas. A la vez, hay distintas herramientas para resumir una variable categórica ordinal o nominal, como también hay distintas herramientas para resumir variables numéricas numéricas continuas o discretas, ¿sí? Bueno, también hablamos de una forma de organizar la información, ¿sí? Toda la información que relevamos en una encuesta, puede ser una encuesta a través de papelitos que llevamos en formato de formularios para ir completando una vez que vamos preguntando, haciendo las preguntas de investigación que nos interesaban conocer respecto a un determinado objeto, unidad de análisis, ¿sí? Y organizamos toda esa información en una matriz de datos, que era una tabla, le contamos, habíamos hablado de eso, ¿no? Una tabla en la que cuenta con filas y columnas, y hay determinadas cosas que van en las filas y en las columnas. En las filas estaban ubicados todos los individuos que habíamos relevado, ¿sí? Que nos respondieron la encuesta, y en las columnas iban las variables a las que fueron, las variables que se estudiaron o que se preguntaron a esos individuos, ¿ok? Bueno, entonces la matriz de datos era una forma de organizar los datos, y a partir de la matriz de datos, toda la información que está ahí organizada la resumimos con otras herramientas, ¿ok? Bueno, ahí empezamos la unidad 3. La unidad 3 empezamos a analizar, ¿sí? Las distintas, ya en la unidad 2 habíamos empezado a describir lo que veíamos en tablas o en gráficos, ¿sí? Respecto al comportamiento de los individuos en una determinada variable. Ahora lo que vamos a empezar a ver en la unidad 3, y lo que ya empezamos a ver efectivamente en la clase anterior, son los valores que caracterizan al conjunto de datos, ¿sí? Dentro de esos valores, la clase pasada hablamos de las medidas de tendencia central, que las medidas de tendencia central eran valores que tendían o que tienen que suelen ubicarse al medio de la distribución. ¿Qué implicaba la distribución? Una distribución implicaba tener, como si pusiéramos uno al lado del otro a cada uno de nuestros individuos, ¿sí? Y viéramos en qué valores respecto a las respuestas que nos dan para una determinada variable son los que más aparecen, ¿sí? Entonces empezamos a ver lo que eran las medidas de tendencia central, que son los valores que se ubican hacia el medio de esa distribución, ¿sí? Que es, cumpliendo determinados requisitos, es representativa de todas las personas que fueron estudiadas, ¿sí? Para esa determinada variable. Y habíamos hablado de 3 medidas de tendencia central, y esas 3 medidas de tendencia central, ¿sí? Eran la media,
o media aritmética, ¿sí? Conocimos también a lo que era la mediana, ¿sí? Y conocimos también la moda o modo, ¿sí? Recuerdan que la mediana, perdón, vamos a empezar por la media, así que fue la primera que hablamos. La media, aritmética o promedio, es justamente un promedio cuando se estudia una variable, que es lo que, por ejemplo, digamos, la edad promedio de un curso. ¿Qué significa eso? Que si sometimos a un estudio a todos los estudiantes de un determinado aula, ¿sí? De una determinada materia, y le preguntamos las edades, el promedio de edad, que para nosotros puede llegar a ser un dato representativo, resulta de la suma de las edades de cada uno de los que componen ese grupo, ¿sí? Ese aula, y la dividimos por la cantidad de estudiantes. De ese modo se obtiene la edad promedio. ¿Sí? Nuestra variable en estudio sería la edad, o la media aritmética, o la media para la variable edad. ¿Sí? Hablamos también de otra de las medidas de tendencia central, que era la mediana. ¿Sí? La mediana, para poder obtenerla, no hacía falta, ¿sí?, hacer ni un cálculo. Lo que había que hacer era ordenar todos los individuos o todos los individuos con el valor que nos respondieron, ¿sí?, uno del lado del otro, y buscar el medio, ¿sí? El valor que se encuentra exactamente en el medio de esa distribución es la mediana, ¿sí? Que implicaba que había 50% de los datos por debajo de ella, y que también hay 50% de los datos por encima de la mediana. ¿Ok? Ese es el valor por eso, la mediana es el valor que está en el centro de la distribución, ¿sí? Lo ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor, y buscamos el valor que está en el medio. Así, supongamos que un aula tiene 21 alumnos, ¿sí? El valor que va a ser, o sea, el estudiante, si ponemos a todos los estudiantes uno del lado del otro con sus edades, ¿sí?, ordenados según la edad, ¿sí?, de menor a mayor, el estudiante número 11 nos va a representar la mediana, pero no el estudiante, sino la edad de ese estudiante va a ser la mediana para la variable edad, ¿sí? Entonces, vamos a tener, supongamos que tenemos 21 alumnos, los ordenamos, y el alumno 11, su edad, ¿sí?, va a ser la mediana para todos, para toda la distribución, ¿sí? Así, supongamos que las edades de los alumnos van entre 17 y 25 años, y al ubicarlos a todos uno al lado del otro, de acuerdo, en orden ascendente, ¿sí?, el alumno que está en el lugar 11, digamos que tenga 20 años, ¿sí?, quiere decir que hay la mitad de los estudiantes tienen hasta 20 años, ¿sí? Hay una mitad de estudiantes que tienen hasta 20 años, y hay otra mitad de estudiantes que tienen 20 años o más, ¿sí? Perfecto. Bueno, luego lo que hablamos fue de la otra medida de tendencia central, que era el modo. El modo o moda es el valor que más veces se repite en la distribución. Así, simple y sencillo. Cuando vemos un histograma o un gráfico de bastones, podemos decir que la barrita más alta, ¿sí?, es el valor que más se repite, ¿sí? Eso quiere decir que ahí está el modo. Ese es el modo o la moda, ¿ok? Y para poder obtener la moda o el modo no hace falta realizar ni un cálculo, solamente contar los distintos valores que aparecen y cuál es el valor que aparece más veces. O sea, supongamos, tenemos 21 estudiantes, tenemos 3 estudiantes con 17, 10 estudiantes con 5 estudiantes con 18, 10 estudiantes con 19, y así sucesivamente, hasta llegar a los 20 estudiantes, y concluimos con que hay
la edad que más estudiantes tiene es la edad de 19 años porque tenía 10 estudiantes, ¿sí? Supongamos, para dar un ejemplo así en el aire. Bueno, y también dijimos que estas medidas de tendencia central son utilizables de acuerdo al tipo de variable, ¿sí? que aplicamos, ¿ok? Habíamos dicho que la media aritmética o promedio aritmético se puede utilizar solamente en variables numéricas. No importa si son discretas o si son continuas, ¿sí? Se pueden usar solamente en variables numéricas. No se puede aplicar, no se puede hacer un cálculo de la media en una variable categórica. No importa si es nominal u ordinal. Imagínense cómo puedo realizar un cálculo en una variable categórica si nuestros valores son alto, medio, bajo. ¿Cómo puedo hacer para sumar alto más medio más bajo? ¿Qué me da? Y no es medible eso. Entonces no se puede calcular la media para variables categóricas. En cambio, la mediana se puede utilizar, ¿sí? Tanto para variables numéricas como para categóricas ordinales. Y ojo acá, solamente categóricas ordinales, ¿ok? ¿Por qué? Justamente, la mediana estamos hablando, ¿ok? La mediana solamente se puede utilizar para variables numéricas, ya sean numéricas continua o discreta, y para variables categóricas, ¿ok? ¿Por qué podemos usar la mediana en variables categóricas? Porque en las categóricas sí podemos ordenar. Supongamos que estamos analizando la variable, supongamos la variable nivel socioeconómico, ¿sí? La variable nivel socioeconómico es una variable compuesta, es una variable compleja que se arma a partir de varias variables, pero bueno, no importa eso, no la vamos a construir a la variable nivel socioeconómico. Pero se suele utilizar como valores clásicos para la variable nivel socioeconómico los valores bajo, medio medio alto, alto, supongamos, ¿sí? Y eso sí nos permite, ¿sí? Ordenar. Podemos ordenar de más alto a más bajo o de más bajo a más alto, y sí podemos ordenar a todos los individuos que respondieron, que concluimos que tienen un nivel económico bajo. Luego podemos poner a todos los que tienen un medio bajo, luego todos los medios altos y luego todos los altos, ¿ok? Y cuando busquemos, supongamos tenemos 101 individuos, ¿sí? Y vamos a buscar al individuo 51, ¿sí? Y supongamos que el individuo 51 y ordenamos de bajo a alto, nos cae en la variable medio alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la mitad de estas personas que tienen nivel socioeconómico, que estudiamos nivel socioeconómico, la mitad tiene como mucho nivel socioeconómico alto, medio alto, ¿sí? Como máximo, ¿sí? Luego tenemos al otro 50% que dice que hay un 50% que tiene el nivel socioeconómico medio alto o superior, ¿sí? Así se leería. Y bueno, también se puede usar para una variable categórica nominal. ¿Por qué? Porque solamente vamos a fijarnos cuál es la categoría que aparece más veces. Supongamos, ordenamos de mayor a menor y también, también las nominales, bueno, con las nominales. Bueno, vamos a pasar al modo, ¿sí? El modo. El modo, ¿sí? Se puede utilizar. Ese me estaba equivocando, perdón. La mediana no se puede aplicar. Es como que vamos subiendo de escalón, ¿sí? La media a solamente variables numéricas. La mediana a numéricas y categóricas ordinales. Luego, el modo, ¿sí? Es la medida de tendencia central que podemos aplicar a todos los tipos de variables. A las numéricas, tanto las discretas
como la continua, como también podemos aplicar a una variable categórica ordinal, como también a una variable categórica nominal. ¿Por qué? Porque solamente se fija en el valor, ¿sí?, en la categoría o en la categoría que más veces aparece, ¿sí? Supongamos que cuando estudiamos un nivel socioeconómico, que recuerden que habíamos dicho que era bajo, medio alto, alto, supongamos que el valor que más aparece sea clase económica, nivel socioeconómico medio, ¿sí? De 100 personas, supongamos que 40 tienen nivel socioeconómico medio, quiere decir que es la que tiene mayor frecuencia, o el mayor valor, o la mayor cantidad de individuos con esa característica, entonces ese va a ser el modo, ¿sí? Bueno, lo mismo cuando calculamos la mediana. Lo mismo si calculáramos, perdón, una variable categórica nominal, supongamos la variable sexo, ¿sí? Sabemos que no podemos ordenar, no podemos decir, bueno, si ordenamos de mayor a menor, van los hombres primero y después las mujeres. No, no se puede. Tampoco viceversa, se puede decir que sí, pero sí podemos decir, en el caso que veníamos estudiando de los estudiantes, el ejemplo que nos trae el libro de los estudiantes, ¿sí? Supongamos la variable sexo, si en esa distribución de ejemplo que nos trae el libro hay 139 estudiantes, de los cuales 109 son mujeres y 30 son varones, ¿cuál es el modo? Son las mujeres, es el valor que más veces se repite. El valor mujer dentro de la variable sexo se repite 109 veces, mientras que el valor varón se repite solamente 30 veces. ¿Ok? Bueno. Y finalizando la clase pasada, leímos un ejemplo respecto a un grupo de turistas que se estudió, que iban a Iguazú, ¿sí? Distintos grupos de turistas, se hizo como una encuesta a los grupos que van y piden un guiado, ¿sí? Y se le hizo una pequeña encuesta. Lo habíamos visto ya repasado en la unidad 2, así que continuamos ese ejemplo. Y así como en la unidad 2 veníamos leyendo lo que veíamos en una tabla, leyendo lo que habíamos en un gráfico, ahora empezamos a agregar a esa lectura, lo que vemos en una tabla, en un gráfico, las medidas de tendencia central que se pueden calcular de acuerdo a el tipo de variable, ¿sí? Entonces, como una de las preguntas del estudio de esos turistas era los gastos diarios que realizaban, ¿sí? Como justamente los gastos diarios eran en dólares o en pesos, es una variable numérica y se pueden aplicar las tres medidas de tendencia central, por lo cual pudimos aplicarla en este conceptito que dice: se trata de grupos que observan un promedio de 112,30 dólares diarios de gasto por todo concepto, siendo 73,30 la suma que diariamente gastan con mayor frecuencia, ¿sí? Y la mitad de los grupos analizados destina 101 dólares con 75 o más por día para satisfacer sus necesidades. ¿Ok? Bueno, entonces en una frase se utilizaron las tres medidas de tendencia central para describir a una distribución de datos. ¿Ok? Y encontramos entonces, por un lado, el promedio, que el promedio de gasto era de 112 dólares diarios, ¿sí? Luego encontramos que eso quiere decir que es el gasto de todos, si sumamos el gasto de todos los grupos, y luego lo dividíamos por la totalidad de los grupos de turistas, nos daba 112, ¿sí? En cambio, cuando nos dice siendo 73,30 la suma que diariamente gasta con mayor frecuencia, es el modo, o la moda, ¿sí? Porque es el valor que aparece más veces, o sea que hay mayor cantidad de grupos que gastan esa cantidad, ¿sí?
Y cuando decimos la mitad de los grupos analizados destina 101,75 dólares o más por día, es nuestra mediana. ¿Por qué? Porque está ubicada en la mitad de la distribución, ¿sí? Sabemos que hay una mitad que gasta eso o menos y hay otra mitad que gasta eso o más. Bueno, ahora, para agregar a esas medidas de tendencia central, ¿sí? Porque ¿qué habíamos dicho? Las medidas de tendencia central nos cuentan los valores que están en el medio, ¿sí? Pero no nos dicen, ¿sí? Más datos que eso solamente, ¿sí? No nos dicen cuál es el mínimo, cuál es el máximo, supongamos cuánto gasta el 10% que más gasta, cuánto es el sueldo de los trabajadores, el 10% de los trabajadores que menos gana, ¿sí? Entonces es necesario agregar nuevos elementos para enriquecer el estudio o la variabilidad o, por así decirlo, la dispersión de los datos a lo largo de toda la distribución, ¿sí? Entonces, en la descripción de un conjunto de datos, las medidas de tendencia central no dan cuenta de esa diversidad de situaciones. Entonces es necesario agregar esta información con otros elementos que permiten una descripción más completa, haciendo referencia a otras características de la distribución, ¿sí? Y ahí es cuando nos encontramos con los cuartiles, los deciles y los centiles. Fíjense, sí, respecto a esa pregunta de la frase anterior que hablábamos de esos grupos de turistas, pongamos que tuviéramos otras preguntas, como por encima de qué valor se ubican los turistas que más gastan, ¿sí? O qué nivel de gasto corresponde al 10% de los turistas que más gastan. O sea, de todos los turistas, el 10% de los grupos, ¿cuánto gasta ese 10% que más gasta? O supongamos, tenemos otra pregunta, por debajo de qué monto se ubican los grupos que menos gastan diariamente, ¿sí? O entre qué valores están los niveles de gastos centrales, ¿sí? Entonces, aparecían, como les dije, esos cuartiles y centiles. ¿Por qué? En todo conjunto de datos numéricos u ordinales, y ojo acá, esto solamente se puede aplicar a variables numéricas, ¿sí? Y a variables categóricas ordinales, ¿sí? En todo conjunto de datos numéricos u ordinales se pueden determinar ciertos valores característicos que amplían la información proporcionada por las medidas sintéticas de tendencia central sobre los individuos que se analizan. Estos datos, ubicados en posiciones estratégicas del conjunto, permiten conocer aspectos de su composición y estructura que aportan nuevos elementos para el análisis. Es decir, las preguntas señaladas antes, en la página anterior, pueden responderse a partir de ciertos datos ubicados estratégicamente en la distribución ordenada. Y acá muy importante, de vuelta volvemos a trabajar con ordenar toda la distribución de los datos, ¿sí? Volvemos a trabajar con eso, ¿ok? Bueno, pueden responder a partir de ciertos datos ubicados en la distribución ordenada. Bueno, y son medidas de posición, y estos son los cuartiles, los deciles y los centiles. Son las que permiten individualizar a los datos que reúnen las condiciones, determinadas condiciones. Cada uno tiene determinada condición y nos presenta determinada información, ¿ok? Bueno, entonces los cuartiles. En toda distribución de datos numéricos o categóricos ordinales es posible hallar tres observaciones individuales que dividen al conjunto previamente ordenado en forma ascendente en cuatro partes iguales, ¿sí? Acá hablamos de ordenarlo ascendentemente, ¿sí? Cada una de ellas con el 25% de los datos, ¿ok? Y acá fíjense, a ver si se ve el mouse, cómo aparecen esos cuartiles, ¿ok? Gráficamente, vean que acá, en el cuartil 1, ¿sí? Fíjense que tenemos, por un lado, un 25% de datos, ¿sí? Otra vez, ordenando a todos los valores de la variable, uno al lado del otro, vamos a buscar el valor que esté en la posición 1/4, digamos, por un lado, o el valor que nos deje el 25% de datos por debajo de él y otro 75% por encima. Luego va a estar también el cuartil 2, ¿sí? Que ese cuartil 2 va a estar ubicado en el centro
y nos va a dejar el 50% de los datos por debajo de él y el 50% de los datos por encima. A ver, ¿a qué se parece este cuartil 2? ¿A qué le suena? Una medida de tendencia central que mide lo mismo. ¿Cuál es? Que estamos callados. Bueno, es la mediana, ¿sí? La mediana es igual al cuartil 2, o el cuartil 2 es igual a la mediana, o viceversa, ¿sí? Luego tenemos el cuartil 3, que deja el 75% de los datos por debajo de él, ¿sí? Y el 25% de los datos por encima de ese cuartil 3, ¿sí? Supongamos que estas son distribuciones de tipo normal, digamos, ¿sí? Y luego tenemos en una sola representada cada uno de los cuartiles, y qué es lo que vemos. Supongamos, si vemos desde el mínimo hasta el máximo, tenemos el 100% de los datos. Si vemos del mínimo al cuartil 1, tenemos un 25%, del cuartil 1 al cuartil 2 tenemos un 25%, del cuartil 2 al cuartil 3 un 25%, del cuartil 3 al máximo tenemos un 25%. Lo que podemos agregar también a lo que veíamos antes, de que el cuartil 1 tiene el 75 por encima y el 25 por debajo, podemos ver que entre el cuartil 1 y el cuartil 3 hay 50% de los datos, ¿sí? Que son el 50% de los datos centrales, ¿sí? Bien, pasamos. Vamos a empezar a definir. Ya tenemos una primera definición del cuartil, y acá tenemos la explicación de vuelta en texto, lo que ya le venía contando. El cuartil 1, primer cuartil, o Q1, o Q sub 1, es aquel valor del conjunto de observaciones que se ubica en una posición tal que a un lado de sus valores deja una cuarta parte, el 25%, y de los datos que son menores o iguales a él, y hacia el otro lado las 3/4 partes, que son el 75% de los datos que son mayores o iguales a él. Este valor se ubica, como les dije, en la posición 1/4 del conjunto ordenado, ¿sí? Te lo dejo en texto para que puedan estudiar después cuando les suba el Power. El cuartil 2, o segundo cuartil, o cuartil, o Q2, o Q sub 2, coincide con la mediana, ¿sí? Lo que les dije hace un momento, ya que divide el conjunto en dos partes, cada una con la mitad de los datos, ¿sí? O sea que el cuartil 2 es igual a la mediana. El cuartil 3, ¿sí? O tercer cuartil, o Q3, Q sub 3, es el dato situado en la posición 3, que deja 3/4 de las observaciones menores o iguales que él hacia un lado, ¿sí? Y 1/4 de las observaciones mayores o iguales que él hacia el otro lado. El dato se ubica, digamos, en la posición 3/4 de la serie ordenada. Siempre procedemos a ordenar los datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo los encontramos? Para la distribución de los grupos turísticos, según el nivel de gasto diario en Iguazú, los cuartiles resultan Q, el cuartil 1, 52,11, el cuartil 2, que es igual a la mediana, por eso dice cuartil 2 igual a mediana, es igual a 101,75, y el cuartil 3, 155,83, ¿sí? Es decir que hay una cuarta parte, o un 25%, ¿sí? De los 18 grupos que menos gastan, ¿sí? El 25% de los que menos gastan como máximo $52,11, ¿sí? O podemos leer el cuartil 3, ¿sí? El cuartil 3 nos diría que de los 18 grupos de turistas que se estudiaron, los que más gastan, ¿sí? O el 25% que más gasta como mínimo $155,83, ¿sí? O también se puede leer qué pasa entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que serían los valores, los valores centrales, el 50% del medio. ¿Cómo se comporta el 50% del medio? El 50% del medio gasta entre
$52.11 y $155.83. ¿Ok? Esos, digamos, son el 52%, el 50% del medio. Y abajo hay una lectura de lo mismo que le estoy comentando. Entonces, ¿cómo determinamos los cuartiles? ¿Sí? Es muy sencillo. Primero, el procedimiento para determinar el cuartil 1 y el cuartil 3 de una distribución sigue un razonamiento semejante a la mediana. La mediana, para poder obtenerlo, ordenábamos todos los datos, ¿sí? Uno del lado del otro, y los contábamos. ¿Cuántos eran? Si eran 100 datos, lo vamos a dividir por 2, ¿sí? Porque tenemos que encontrar la mitad. La mitad de un entero es 1 sobre 2, entonces diríamos la cantidad de datos dividido 2, ¿sí? N sobre 2, y obteníamos la mediana. Acá, que la mediana puede ser que es igual al cuartil 2, ¿sí? Así que no hace falta, una vez que tenemos la mediana, calcular el cuartil 2. Entonces, nos interesa en este momento encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿sí? Para complementar esa información. Por lo cual, entonces, si ordenamos todos los datos, ¿sí? Y tenemos 100 a 100 personas, o 100 grupos, supongamos, vamos a dividir esos 100 grupos dividido 4 y multiplicamos por 1, ¿sí? Que es del cuartil 1. Y nos va a decir que el valor 25 va a ser el valor que nos da que está ubicada el cuartil 1. En cambio, supongamos, el cuartil 3, ¿cómo lo encontramos? Vamos a multiplicar 3 por la cantidad de casos, ¿sí? 3 por la cantidad de casos, supongamos que son 100, ¿sí? Y lo vamos a dividir por 4, ¿sí? ¿Por qué 4? Porque para los cuartiles dividen a toda la distribución en 4 partes iguales. Entonces, si hacemos 3 por 100 nos da 300, 300 dividido 4 nos da 75. ¿Qué quiere decir? Que el cuartil 3 va a estar ubicado en la posición 75. Y así, de acuerdo al número de n que sea respecto a la distribución que estamos estudiando, sean 36, sean 139 estudiantes, etcétera, ¿sí? Entonces, supongamos, los gastos turísticos, ¿sí? Supongamos que quieren encontrar el cuartil 1, ¿sí? Tenemos el 1 que va a multiplicar con los 72 grupos de turistas, ¿sí? Nos va a dar 1 por 72, 72, ¿sí? Dividido 4 nos va a dar 18, ¿ok? Cuartil 3 va a corresponder al valor que presente el grupo 54, ¿sí? Siempre que se los ordene de mayor a menor, o sea, el gasto que haya realizado el grupo 54, ¿sí? Bien. Por eso, primero, a ver, les cuento, respecto a lo que dice el último parrafito abajo. Una vez que encontramos, ¿sí? Individualizamos digamos, el individuo, la frecuencia que se ubica en esa posición, vamos a ver, de acuerdo a la posición que ubica, vamos a tomar el valor que presenta ese dato, ¿sí? Para decir cuál es el dato que corresponde al cuartil 1 o al cuartil 3. Bueno, ahora, al principio le había dicho que hoy vamos a repasar vamos a conocer 3 medidas, ¿sí? La vimos a los cuartiles y ahora vamos a encontrar a los deciles. Si los cuartiles dividían a toda la distribución en 4
partes iguales, ¿sí? Los deciles la van a dividir a la distribución en 10 partes iguales, ¿sí? ¿Y cómo lo definimos? Son los 9 valores de la distribución ordenada en forma ascendente que la dividen en 10 partes iguales, cada una de ellas con el 10% de los datos. ¿Ok? Entonces tenemos, por ejemplo, que el primer decil, o el decil 1, o el D sub 1, es aquel valor del conjunto de observaciones que se ubica en una posición tal que a un lado, o a uno de sus lados, deja el 10% de los datos que son menores o iguales a él, y hacia el otro lado el 90% de los datos restantes que son mayores o iguales que él, ¿sí? El valor, digamos, separa el primer décimo del conjunto ordenado en forma ascendente. Bueno, lo mismo para el decil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta llegar al 9. El 2 va a dejar al 20% por debajo y al 80% por encima. El decil 3 va a dejar al 30 por debajo y al 70 por encima. El 4 al 40 por debajo, 60 por encima. El 5, decil 5, va a ser igual a la mediana, va a ser igual al cuartil 2, ¿sí? Porque deja el 50% por debajo, el 50% por encima. El cuartil 6 de vuelta va a dejar el 60 por debajo, el 40 por encima y así sucesivamente, para llegar al cuartil 9, que va a dejar el 90% de los datos por debajo de él y el 10% de los datos por encima, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Sí? El decil que nos interesa, ¿sí? Cuando calculábamos el cuartil, utilizábamos el índice o el subíndice del cuartil que queríamos estudiar. Si era el cuartil 1, ¿sí? Multiplicamos ese 1 de Q sub 1, multiplicamos el 1 por la cantidad de casos, ¿sí? O la cantidad de casos dividido 4, porque nos dividía eso dividido 4 partes. O cuando era el cuartil 3, ¿sí? Q sub 3 iba a ser 3 por n, que sería la cantidad de casos, dividido 4 y nos daba el cuartil 3. Acá con los deciles es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solo que vamos a reemplazar el denominador por 10. En vez de 4 va a ser 10, porque vamos a dividir todo el conjunto de los datos en 10 partes iguales. Entonces, si queremos conocer el decil 1, ¿sí? Vamos a hacer, que sería D sub 1, queremos obtener el valor de D sub 1, vamos a hacer 1 por la cantidad de datos, por la cantidad de individuos que respondieron, dividido 10. Y vamos a obtener el individuo o el valor, ¿sí? Para el que se ubica en el primer 10%, ¿ok? Así, si queremos conocer el decil 70, saber cuántos son, cuánto gastan el 30% que más gasta, vamos a hacer 7 por el total de turistas, el grupo de turistas que eran 72, 7 por 72 dividido 10, ¿ok? Y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno. Y por último, están los centiles, que de vuelta divide a toda la distribución en 100 partes iguales, ¿sí? ¿Y qué nos dice la definición? Que son 99 valores de la distribución ordenada en forma ascendente. De vuelta la distribución se ordena en forma ascendente. Por eso es que esta se puede aplicar solamente a estos tres conceptos que conocimos hoy, los cuartiles, los deciles, los centiles, solamente se pueden aplicar a variables numéricas y variables categóricas ordinales, porque hay que ordenarlos, ¿ok? Entonces son los 99 valores de la distribución ordenada en forma ascendente que la dividen en 100 partes iguales, cada una de ellas con el 1% de los datos, ¿sí? Y de vuelta es lo mismo, si quiero conocer el centil, el C sub 1, voy a hacer 1 por la cantidad de grupos de turistas, ¿sí? Supongamos, si
más o menos están distribuidos los valores a lo largo de la variable, ¿sí? A lo largo de la distribución. Entonces, hemos presentado hasta aquí una serie de valores característicos de una distribución que nos permite señalar diferentes aspectos del conjunto de los datos, ¿sí? Cada una de estas medidas dirige nuestra mirada hacia un rasgo de interés del conjunto, ¿sí? Hacia la mitad